Que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana de domingo 2 de julio, presente año 2023. Su servidor, el pastor Jaime Villasís, se complace en tenerle como parte de nuestra audiencia desde la iglesia Casa del Rey de la ciudad, el town, Port Royal, Carolina del Sur. Estamos aquí transmitiendo y hay un grupo de hermanos aquí presentes que hemos venido a darle todo el honor y toda la gloria a nuestro Dios. Y queremos agradecerles a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de la red Meta, también conocida como Facebook. Esperamos que usted se encuentre bien y que se goce con nosotros en lo que corresponde a la exposición del mensaje de la palabra del Señor para este día, que usted ya tiene el título del mismo o de la misma con usted. Y dice, así dice la dicha del perdón. Así que voy a leer inmediatamente un pasaje de la Escritura en el Salmo 32, que dice así, la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es palabra del Señor. Gracias te damos, Padre bueno, por concedernos este privilegio de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos presentes y los oyentes a través de esta transmisión. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. He compartido la lectura de la Biblia y repito o recalco el título de este mensaje, la dicha del perdón. Y voy a estar hablando en esta oportunidad sobre el tema bienaventurado aquel cuyos pecados por Dios ya han sido perdonados. La Biblia menciona esta palabra bienaventurados, que tiene varios sinónimos y nos conviene decirlo de todas maneras. Significa dichosos, o también podría traducirse como felices, a todos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus pecados, dice el título o tema de este mensaje, y está registrado el mismo pensamiento en la Biblia y en el pasaje de manera particular que hemos acabado de dar lectura. En cierta ocasión, la historia, y un caso de la vida real, un periodista apellido Rowe, aquí en los Estados Unidos, entrevistó a un veterano de guerra apellido Long, la L-O-N-G, ya un hombre a esas alturas de la entrevista de 89, casi 90 años, un veterano de guerra, valga la redundancia, de la Segunda Guerra Mundial, mientras se encontraba en su segunda división, la segunda división blindada del ejército americano en tierras europeas, en la Segunda Guerra Mundial contra la ex Alemania o la Alemania de los nazis, de Hitler. Y estaba peleando y de repente en esa lucha, en el fragor de la lucha, recibió un proyectil, un tiro, una bala. Su madre, mejor dicho su tía, antes de salir a la guerra, le había dicho, sobrino, lleva tu Biblia, y le entregó una Biblia de bolsillo, autografiada, firmada, y le recomendó, le dijo, no dejes de leerla todos los días mientras estaba en la guerra. Y cuando él recibió ese proyectil, esa bala en el campo de batalla, sintió un pinchazo en su pecho y cayó herido, y tuvo que pasar toda la noche. Se hizo el muerto inclusive porque el ejército alemán estaba arrasando en el combate. Se hizo el muerto, pasó toda la noche y durante la noche estuvo orando y estuvo meditando justamente en el Salmo 23, que viene a mi mente la línea que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mientras meditaba y oraba, al siguiente día fue recogido justamente por un soldado francés en el campo de batalla. Y obviamente lo llevaron a la atención médica cuando descubrieron que
el proyectil que le había alcanzado no había penetrado en su cuerpo, porque justamente en el bolsillo de su uniforme estaba la Biblia de bolsillo y esta había sido impactada con la bala. Es decir, que la Biblia, materialmente, físicamente, el libro, la Biblia, había salvado su vida. Había salvado su vida. Pero más importante que un objeto material como este libro o conjunto de los mismos llamado Biblia haya salvado su vida, es que este hombre, este soldado apellido Long, un veterano de guerra, pudo reconocer que el regalo de su tía le sirvió para recordar las promesas de Dios, para además hacerle ver quizás en los momentos de aprieto, de crisis, en medio del fragor de la lucha, de que hay un Dios que perdona los pecados. Y por eso en este mensaje le he titulado La dicha del perdón. Y quiero ir rápidamente a él, al cuerpo del mismo, para hablar que el pecado es un mal universal. O dicho de otra manera, quiero referirme a la universalidad del pecado y sus nefastas consecuencias. El pecado es una triste experiencia humana y que cubre o alcanza a toda la raza humana, valga la redundancia. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están restituidos de la gloria de Dios. Y quiero enfatizar la primera parte donde dice la Escritura, revelando que por cuanto todos, es decir, que ningún ser humano se escapa de este mal universal. Pero también en Primera de Reyes 8:46, mientras Salomón está haciendo una oración durante la dedicación del templo, el primer templo que él fue el artífice, el constructor de esa obra magna, dice, a manera de explicación, dice, cuando está recordando la oración, las promesas del pacto acerca del perdón de Dios, él termina diciendo, a manera de comentario, porque no hay hombre que no peque. Y voy a repetir, a manera de revelación y comentario en la Biblia, dice, porque no hay hombre que no peque, dice la Escritura. Y esto sigue abonando y recalcando acerca de la generalidad y la universalidad del pecado. Es el resultado inevitablemente de la caída, de la primera pareja humana, como nosotros lo sabemos. Adán y Eva cayeron en el pecado y desde entonces la raza humana, cada individuo que ha nacido sobre la faz de la tierra, viene con este pecado original, que es la tendencia natural del individuo de transgredir la ley de Dios. El resultado de la caída, y hay muchos que dicen, o el pecador nace o se hace. Y se presenta este dilema muchas veces. Mucha gente podría pensar que el pecador se hace en el transcurso de su vida, se hace un pecador. Pero yo quiero decirte que la Biblia habla, y el mismo salmista habla, diciendo que en pecado me concibió mi madre. Y no está hablando acerca de un adulterio, o de que el salmista, en este caso David, haya sido un hijo ilegítimo. No, está hablando acerca de que en su misma concepción ya venía con la simiente pecaminosa y corrupta del pecado. Es decir, cada individuo que nace, y recalco, sobre la faz de la tierra, ya trae consigo esa tendencia a hacer mal. Los mismos psicólogos que estudian el comportamiento de los niños han descubierto un síndrome que se llama el síndrome del emperador, también conocido como el niño tirano. Es decir, que este niño pequeñito, 1, 2 años, 3 años, ya comienza a mostrar una tendencia a desarrollar cierto poder, autoridad, aún contra sus propios padres, que en casos extremos lleva a los niños mismos a maltratar a sus propios progenitores. Entonces, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos explicar que un tierno niño tiende hacia la maldad? La respuesta es obvia, ya viene con el pecado original que lo hace desobediente, que lo hace rebelde. Pero la Escritura nos habla más adelante acerca de la cura, de la solución a este terrible mal. Este pecado o el pecado en el hombre causa trastornos en todas las áreas de la constitución humana. Y yo quiero que en este momento tú y yo pensemos en esta terrible consecuencia. Porque muchos podrían pensar que
Un pecado es simplemente la práctica, por ejemplo, del alcoholismo o la práctica del adulterio. Esos pecados que son visibles, que son externos, pero no solamente puede llevar a la perversión sexual, sino que los pecados afectan el intelecto humano. La Escritura habla acerca de que el entendimiento es entenebrecido a causa del pecado, o es una consecuencia del pecado, el entenebrecimiento de la mente humana. Pero no solamente a nivel intelectual, el pecado también afecta las emociones. Muchas veces la gente cae en depresión, en estrés, en preocupaciones indebidas a causa de ese desequilibrio que el pecado trajo a la humanidad. Y por supuesto, no podríamos pasar por alto las consecuencias físicas. Algunas enfermedades son causas justamente o consecuencias, son consecuencias del pecado, de la práctica pecaminosa en el individuo. De esta manera, estoy hablando acerca de la generalidad del pecado. Pero dice el salmista, y dicho sea de paso, estoy refiriéndome a dos pasajes o a dos salmos de manera especial en esta mañana. Es el Salmo 51 y el Salmo 32. Estos dos pasajes o dos salmos los estoy tomando a manera de base para poder compartir este mensaje, y he extraído la teología y la doctrina basada en estos dos preciosos salmos, el 51 y el 32, reitero, que están incluidos dentro de un grupo llamado o identificados como salmos penitenciales, muchos de ellos escritos por el rey David, que estaba atravesando una experiencia que la voy a explicar luego. Pero luego tenemos un segundo punto aquí: la misericordia del Señor sale al encuentro del pecador. Es decir, tenemos ya el mal en el que ha incurrido la raza humana, y podríamos decir qué terrible, qué nefasto. No hay remedio, no hay consecuencia. Es decir, el hombre estará destinado a quedarse en ese estado de postración y de desdicha, y la respuesta es un contundente no. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia sale al encuentro del pecador. Esta es una buena noticia. ¿Cuánto podemos darle gloria al Señor? El Señor en su misericordia sale al encuentro del pecador. El salmista mismo dice en la Escritura, y les dije el Salmo 51, y lo voy a leer quizás en alguna porción, dice, versículo 1, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, que el salmista levanta una súplica, hace una petición o un ruego más directamente, basándose no en los méritos personales, no en alguna obra buena que él haya realizado, sino más bien su fundamento, su base es la misericordia del Señor. Es decir, que él se reclina, se apoya en la misericordia de Dios para atreverse a pedirle a Dios que tenga misericordia. De hecho, este Salmo 51, alguien lo denominó miserere. Se lo conoce en el lenguaje latín como miserere, que se traduce o está basado en la traducción de las primeras palabras que dice ten piedad de mí. Miserere significa apiádate de mí o ten piedad de mí. Y eso es lo que el salmista está expresando, está rogando, está suplicando en base a la condición en la que él se encuentra. Dice la explicación en el título que se había llegado a Betsabé, una mujer ajena, una mujer casada, podríamos decir. Es decir, que había caído en el pecado del adulterio y también del homicidio. Cuando revisamos las páginas de la Biblia acerca del rey, del segundo rey, el segundo rey de Israel llamado David, vemos que, sin embargo, él tiene que acudir hacia Dios para suplicarle que le perdone, pues había sido redarguido de su culpa. El Salmo 51, pero dice la Escritura que no expresa David renuencia para confesar sus pecados. Está consciente de que, dice el versículo, mientras callé, y voy al Salmo 32. Al Salmo 32 dice, sí, el versículo 3. Les dije que iba a ir entre el 51 y el 32. Dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y voy a repetirlo ahora.
Dice el Salmo 32, versículo 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué significa? El salmista está expresando a través, en lenguaje poético, usando o haciendo uso de figuras del lenguaje, el lenguaje figurado, está expresando su condición, la crisis por la que estaba atravesando. Había una especie de convulsión interior que estaba afectando su mente y sus emociones. Y quiero decirte que a pesar de esa crisis que estaba evidenciando y probablemente hasta enfermedad física que estaba afectando su cuerpo, él puede reaccionar y él dice y reconoce que mientras callaba se agudizaba su dolor psicológico, emocional y hasta físico, como lo hemos mencionado. Pero no queda a un lado, no se mantiene en una renuencia, sino que dice la Escritura que luego él procede al arrepentimiento. Pero quiero recalcar dos actitudes distintas que traen como resultado dos cosas opuestas. Y dice la Escritura en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en cambio el salmista está reconociendo que necesita confesar su pecado y adopta una actitud correcta delante de su condición. Dice, confiesa sus pecados, no los retiene, porque la palabra de Dios dice que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y luego me muevo hacia la dicha del perdón y de su experiencia una lección. Él expresa, después de haber sido perdonado, después de haberle pedido a Dios que lo limpie de sus pecados, después de haberle dicho que borre sus rebeliones, después de haberle pedido que renueve un espíritu recto delante de Dios, el Padre, él experimenta ese gozo inefable, los beneficios de todo aquel que se siente y que reconoce que ha sido perdonado por el Padre. Cabe recalcar que David está hablando de una revelación en el antiguo pacto. Y es importante que usted y yo conozcamos que estamos delante de una revelación progresiva. Bajo el antiguo pacto era necesario el perdón o la cobertura de los pecados a través del sistema sacrificial judío de los hebreos que iniciase Jehová juntamente con su siervo Moisés. Y David conocía de este sistema sacrificial como rey de Israel y sabía que había que expiar sus pecados y que los mismos tenían que ser limpiados o lavados a través del sacrificio de un animal. Pero esta revelación ha crecido y hoy tenemos toda la escritura inspirada que nos habla acerca o señala o apunta acerca de un único sacrificio realizado una vez para siempre, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo aquel que ha pecado, abogado tiene para con el Padre, dice la Escritura, a Jesucristo el justo. Expresa con gozo la experiencia y los beneficios del perdón, como en el Salmo 32 dice. Recuerden, el 51 y el 32 me estoy moviendo a manera como de un antes y un después. Y dice, repito lo que leí inicialmente, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora el salmista nos está hablando acerca de esa dicha. Y dije inefable, porque es el mal universal que David reconoce que Dios lo ha perdonado. Y eso es una expresión de sentimientos y de emociones al saber que Dios ha actuado en favor de él a causa de la misericordia divina. Dios es bueno y podemos dar un aplauso fuerte al Rey de Gloria, aleluya. A causa de la misericordia divina. Hay una pirámide que se conoce como la pirámide de Maslow, que es una investigación de psicología y de sociología. La pirámide de Maslow comienza con un grupo de niveles y este psicólogo entendió que el ser humano necesita ir satisfaciendo
sus primeras necesidades, las más básicas, para luego ir escalando en esa pirámide hasta llegar a sentirse pleno o completo o feliz. Y entre las primeras necesidades de las que habla Maslow en su pirámide están las necesidades físicas. Es decir, ¿cómo podría ser el hombre feliz o sentirse satisfecho si primero no tiene su vientre lleno, su barriga llena? Es decir, si no ha comido, o si no ha bebido, o si no tiene abrigo. Y ahí viene escalando hasta, luego vienen las necesidades emocionales de aceptación, por ejemplo, de estima, y así sucesivamente hasta llegar a los niveles más altos. Por supuesto, la pirámide de Maslow está trazada desde el punto de vista humano, natural, y está pasando por alto o desconociendo una necesidad más fundamental, o la más fundamental de todas, la más importante, que es la necesidad del espíritu. Por supuesto, Maslow traza desde el punto de vista del intelecto, pero descuida totalmente, no siendo espiritual, descuida que la más importante, la más precaria necesidad del ser humano es la espiritual, es la del alma, y dentro de ellas la necesidad del perdón. Y el salmista por eso podría tener la barriga llena o no, sin embargo siente que tiene una felicidad completa porque ha recibido el ser suplido de la necesidad más importante de todas. Ha recibido el perdón de sus pecados y anhela por eso ser restituido de los dones de la gracia. Le dice: devuélveme el gozo de la salvación. Es decir, que está consciente que a causa de su pecado había perdido esa alegría, pero luego de ser perdonado, él puede o tiene, podríamos decir, toda una buena actitud para reclamar al Señor en el buen sentido: devuélveme el gozo de la salvación, Espíritu Santo, Espíritu noble, me sustente. Lo dice el Salmo 51:12. Pero no queda allí, habla acerca de una experiencia luego. Cuando se siente perdonado y que Dios lo ha perdonado, entiende que esa experiencia lo lleva a tener un testimonio fehaciente, verdadero, genuino, contundente de su fe. Dice: yo enseñaré a los pecadores tu camino. Muy importante esto, usted lo va a encontrar dentro de estos dos salmos, tanto el 51 como el 32. Recuerden, es un antes y un después, aunque no están ubicados en el orden o cronológicamente correctos, pero sin embargo entendemos que es una experiencia que David había pasado, antes en el pecado, después durante el perdón y su restauración y restitución. Dios lo había perdonado y le había devuelto esos dones de la gracia, y el favor divino habían vuelto sobre su vida. Pero dentro de esa lección que él está dispuesto a compartir, por eso el Salmo 32 dice que es masquil o másquil de David, lo que significa que era un salmo didáctico, un salmo de enseñanza. Después de la experiencia del perdón, David se convierte en un maestro, podríamos decir. Es decir, quiere enseñarle a los pecadores el camino de Dios. Y les dice: ahora enseñaré a los pecadores tu camino. Gozaba, podríamos decir ahora, de una experiencia contundente para poder hablar a otros acerca de lo que Dios es capaz de hacer por cualquier pecador necesitado. Y les dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, porque si no es con las riendas o con el cabestro, no se acercan a ti. Les está diciendo: no seáis duros de servir, no seáis incrédulos para acercarse a Dios, que está presto a perdonar vuestros pecados. Es importante la oración a tiempo, la oración y la actitud correcta para reconocer nuestras faltas. Podríamos decir que David se hizo a sí mismo una introspección, es decir, que echó una mirada hacia adentro, hacia su interior. Él podría haber disimulado en su condición de rey que estaba bien, cuando él sabía que no estaba bien delante de Dios. Estaba pasando por una crisis, había perdido el balance entre intelecto y emociones, de la que hablan los psicólogos, y por sobre todo la teoría de la inteligencia emocional, cuando los sentimientos o las emociones embargan y pueden
pueden enceguecer el intelecto, o cuando, en caso opuesto, el intelecto va sobre las emociones. Pero el justo balance es mantener y dejar surtir las emociones debidas. Y lo que estaba haciendo el salmista es expresar sus emociones y sus sentimientos correctos que Dios le estaba mostrando acerca de esa introspección que el Espíritu Santo estaba llevando dentro de su interior, y lo estaba, en el lenguaje bíblico, redarguyendo de sus pecados, es decir, mostrándole su condición caída, su pobreza espiritual. Pero David no se queda con esa convicción, sino que acude a la confesión, una oración de vida a tiempo. Por eso la Escritura dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y es lo que hizo David. Tuvo la oportunidad de clamar, de suplicar, de mostrar su agonía, su pesar, su dolor. Se estaba desdibujando, quebrantando, estaba perdiendo su configuración humana, su equilibrio. Sin embargo, él conocía que hay un Dios que perdona, y a su tiempo lo llamó y fue perdonado y fue restaurado. Una actitud importante que quisiera que tú y yo mantengamos en todo tiempo, hermano y amigo. Él dijo: dije, confesaré mis transgresiones y no ocultaré la maldad de mi pecado. El Salmo 32:5 lo dice. Repito, la actitud juega un papel importante, porque así como uno puede decidir u optar por encubrir el pecado, la otra actitud, la correcta, es confesar el pecado. Y cuando se confiesa y se aparta del pecado, Dios va a perdonar y a restaurar. Una pregunta: ¿o somos equinos o somos cretinos? Y un cretino es un necio, y un equino es un burro o un caballo. David usa esa figura de estos equinos para mostrar que son torpes, que son necios, que si no se los agarra con cabestro, con riendas, no se acercan. Dios está diciéndonos que seamos sensibles. Nos está diciendo que optemos por acudir a Él, que no esperemos los males nefastos que podrían sobrevenirnos a causa de la práctica pecaminosa. Nos está diciendo el Señor hoy que nos volvamos a Él a tiempo y acudamos con arrepentimiento y que confesemos nuestros pecados para que seamos sanados, dice la Escritura, porque los dolores que vendrían se podrían evitar. Y alguien diría: no toda enfermedad es causa del pecado, pero aunque no sea visible la consecuencia, el pecado trae, repito, desajustes, desequilibrios en el intelecto, en el alma, en las emociones, porque todo aquel que se siente culpable o siente culpa no va a poder estar tranquilo. La obra de Cristo, solamente a través de su sangre preciosa y su sacrificio único e irrepetible, puede renovar, puede perdonar y limpiar los pecados del hombre. David se convirtió, o llegó a ser, en un testigo viviente de un perdón condescendiente. Dios condescendió y le ofreció, en base a su única misericordia, el perdón que David necesitaba en ese momento. Quiero decirte, mi amigo y mi hermano, que Dios está presto para perdonar nuestros pecados, los tuyos y los míos también. Hay un viejo refrán: nadie escarmienta en cabeza ajena. Lo que quiere decir que mucha gente prefiere pasar por sus mismas experiencias, sus propias experiencias, para llegar a entender el camino equivocado en el que se encuentra. Pero no necesitaríamos pasar
o arrastrar las consecuencias de nuestro extravío. Si podemos obedecer el consejo oportuno que nos da la palabra del Señor y el consejo de otros. David dice, ahora voy a enseñar a otros tu camino. Quiero decirte que yo mismo, hace varias décadas atrás, anduve en un camino de perdición. Es cierto, Dios me perdonó, me dio la oportunidad, por su gracia, de poder llegar a Él a tiempo. Me perdonó y hoy puedo experimentar, al igual que muchos, la dicha del perdón. ¿La estás experimentando tú? Dios te está llamando también a que tú puedas confesar tus pecados delante de Él. Él está presto, dispuesto a perdonarte y a darte una vida mejor. Que experimentes los beneficios riquísimos, abundantes del perdón, de la misericordia y de la gracia divina. Quiero terminar con oración, pero con esta invitación importante. La dicha del perdón te está aguardando, mi hermano y amigo. Padre, gracias por darnos esta oportunidad en esta mañana, aquí desde la sala de culto de la iglesia Casa del Rey, hayamos podido compartir este mensaje acerca de la dicha del perdón. Dentro de esta serie, perdón, confesión, perdón y restauración, que estaremos llevando en el transcurso de este mes. Muchas gracias por nuestros hermanos y por nuestros amigos que nos siguen y familiares también. En diferentes regiones del mundo están algunos creyentes, hermanos nuestros en la fe. Te pido, Señor, que donde quiera nos encontremos, podamos acudir a confesar oportunamente nuestros pecados a ti. Que no dejemos que estos permanezcan y traigan como resultado un alejamiento de la presencia de Dios en nuestra vida. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga hasta el próximo